En matemáticas existen dos cuadros mentales. El primero de ellos es la parte mecánica y el segundo es la parte de razonamiento. Hablando de la parte mecánica me refiero a los procesos repetitivos, como hablar, escribir, caminar. Procesos en los cuales lo único que tienes que tener es destreza aritmética al hacer las cosas en matemáticas. Para ello tienes que aprenderte el juego en matemáticas. Esto implica que tengas que practicar ejercicios y que tengas que aprenderte las reglas de juego. Es como cuando aprendes un deporte. Al principio todos somos malos en un deporte, pero a medida que uno practica, vamos desarrollando una destreza motriz que nos permite ser buenos en el juego y al mismo tiempo aprendernos las reglas, ¿no es cierto? Lo mismo aplica en matemáticas. Si tú practicas ejercicios y practicas, vas a desarrollar una destreza muy buena que te permite defenderte en matemáticas. El rato que haces esto, puedes pasar al segundo punto, que es el punto de razonamiento, ¿no? Este marco mental es importante. Para ello tienes que tú armar tu rompecabezas. ¿A qué me refiero? Lo que tienes que hacer es ordenar tus ideas, ¿no? Encajar una ficha con otra, de tal manera que quede clara la imagen mental que quieres llegar, el cuadro final de lo que estás aprendiendo, ¿sí? Para ello lo que tienes que hacer es entender conceptos. Cuando tú entiendes un concepto, esto te invita a razonar. ¿Cómo lo haces? Lo primero que tienes que hacer es responder la pregunta ¿qué es? Responderte por definición qué es lo que estás aprendiendo. Tienes que saber cómo aplicarlo también y por qué. El rato que tú haces estas preguntas, estás al otro lado, porque ya prácticamente puedes razonar, porque ya entendiste un tema de la mejor forma, ¿no es cierto? Ahora, te voy a poner un ejemplo para que esto quede claro. En matemáticas normalmente se aprende a derivar una función. Para derivar una función lo que se tiene que es aprender 4 o 5 reglas básicas que lo único que tienes que hacer es practicar ejercicios, practicar y practicar de tal forma que al final llegas ya finalmente a entender cómo derivar, ¿no es cierto? Una vez que sabes derivar, tienes la destreza para hacerlo, pasa a este segundo punto. Tienes que responder la pregunta ¿qué es? Por definición, ¿qué es una derivada? La derivada de una función te vas a dar cuenta que es la pendiente de todas las rectas tangentes de una función, ¿sí? Una vez que entiendes esto, tienes que saber cómo aplicarlo. Vas a darte cuenta, si aprendes este tema, que puedes aplicarlo en optimización, razones de cambio, monotonía y concavidad de una función, ¿sí? Y esta tercera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué puedes aplicarlo en nuestros temas? Te ayuda a reforzar la primera, sobre lo que es una función, la derivada de una función. El momento que llegas a hacer esto, vas a darte cuenta que puedes razonar en matemáticas, porque ya entiendes un concepto bien. Esto te permite ya aprender matemáticas de una forma mucho más fluida y concreta. Así que si creíste que eras malo en matemáticas o quizás tenías problemas, no te preocupes, tú sí puedes. Lo único que tienes que hacer es aprenderte el juego en matemáticas y armar tu rompecabezas.